Me Cago Vivo temporada 2. Un podcast de Alejandra Romeo y Nacho Vega. Capítulo 6. La isla de los locos. ¿Alguna vez has sentido que el mar te observa desde abajo? Que cada ola arrastra un secreto que nadie debería escuchar. En esta isla no hay brújulas que sirvan, ni mapas que digan la verdad. Y el mar no quiere tu cuerpo. Quiere tu alma. Se cuenta que, en la agreste costa de Galicia, donde el Atlántico golpea con furia inclemente, existe una isla. Una isla pequeña, negra, húmeda. Sus piedras han sido asaltadas por vikingos, sus paredes ocupadas por monjes, y sus tierras guardan sepulcros que susurran secretos antiguos. La casa del burato do inferno. Cuando el mar y el viento se enfrentan en la costa, emergen sonidos y rugidos que, según la tradición, son los lamentos de almas condenadas, aprisionadas por el diablo en aquel abismo. Cerca del pozo, cruces blancas se erigen, silenciosas advertencias de un peligro que parece respirar bajo la niebla. Se dice que la Santa Compaña atraviesa la isla por la punta de Ocentolo, al norte, deslizándose por los senderos en busca del cementerio, y que aquel que la contempla queda marcado por un frío que ni la vida ni la muerte logran aliviar. Dicen que nadie puede habitar esta isla. Su viento, feroz y caprichoso, enloquece a los vivos, y que todo aquel que osa pisarla nunca encuentra salida. Mi padre nunca regresó de la isla de Ons, y por eso me corresponde a mí el deber de vengarle, el deber de desenterrar lo que él ocultó, lo que por herencia de sangre me pertenece. Muchacho, te he preguntado, ¿cuál es tu nombre? Alonso, eso es, Alonso. ¿Alonso qué más? Alonso... ¿No sabes el nombre de tu viejo mocoso? Sí, Alonso de Riveros, señor. ¿Y qué diablos te trae a querer enrolarte en la turba? Soy de familia humilde, señor. Escucha bien. En cuanto pongas un pie en ese navío, te harás proscrito. La ley te cazará como a una alimaña. Sí, señor. ¿Alguna vez has mandado a alguien al otro barrio? No, señor. Te veo un poco flaco, un poco raquítico. Bueno, yo... No era una pregunta. Bienvenido a bordo de la turba, grumete Rivero. Zarpamos mañana al atardecer. Y escucha bien. Hay muchas damas en la taberna que seguro suspiran por convertir a un joven en un hombre de mar. Sí, seguro, señor. Y tenlo claro. Si no llegas como es debido, volveremos y te haremos pagar hasta que prefieras hundirte antes de seguir un segundo más vivo sabiendo que vamos a por ti. Sí, señor.
Llegué a Puerto Negro cuando el sol ya se había hundido en el horizonte y la noche empezaba a cerrarse como un puño. Nadie sensato zarpa a esa hora. El mar es traicionero y la oscuridad devora hasta la última señal en la costa. Sin embargo, allí estaban. No eran marineros, al menos no como los que yo había visto antes. Eran sombras torcidas por la sal y los años, hombres deshechos. Sus rostros tenían la piel curtida, los ojos hundidos como brasas apagadas. Algunos cojeaban, a uno le faltaba un brazo, a otro media pierna sustituida por un madero astillado. El aire olía a sudor rancio, a ron barato y a mar podrido. No parecían hombres que vivieran, sino que se negaban a morir. Sentía una presencia cerca de mí. La madera del muelle crujía bajo sus botas gastadas y sus dedos, ennegrecidos por la suciedad y el trabajo, jugueteaban con la cuerda del barco como si midieran mi valor. Cuando estuvo apenas a 1 metro de mí, se inclinó un poco hacia adelante y el hedor de su aliento me golpeó sin compasión. ¿Tu primer viaje, muchacho? Sí, señor. No te preocupes. Todos temblamos la primera vez. El mar asusta, pero también enseña. Y a veces hasta perdona. Me tendió un odre de cuero. Aguardiente. Engaña el frío mejor que cualquier manta. Créeme, lo digo con conocimiento de causa. Su mirada se perdió un instante hacia el barco, donde los otros seguían cargando. Algunos piensan que en la turba solo se embarcan los que ya no tienen nada que perder. Quizás tengan razón. Me miró de nuevo. ¿Conoces a los capitanes del barco? Sí, señor. No los he visto nunca, pero sé quiénes son. ¿Ah, sí? ¿Y qué sabes de ellos, muchacho? Malos, crueles. Los hermanos Trebón torturan a sus propios marineros. No solo los torturan, les queman las manos con hierro caliente, les cortan dedos, les arrancan uñas. A veces solo por diversión. Si sienten el menor indicio de motín, cuelgan a los hombres boca abajo de la cubierta, dejando que el agua los golpee hasta que no quedan más que las cuerdas. Eran marineros de Simontor, lamán de ferro, egoísta como ninguno, cegado por el oro, al igual que ellos, despiadado con su propia tripulación. Un hombre maldito, antes de que ninguna maldición siquiera lo tocara. Nadie que siguiera a ese hombre podía salir indemne. Con él viajaron a las tierras nórdicas de Noruega. Allí robaron el arca de Bretemas y todo lo que contenía. Un tesoro vikingo, maldito por Odín. Todo aquel que la posee está condenado, y con ella viene una maldición que no cesará hasta que el tesoro sea devuelto al diablo. Llagas que arden, supuran un líquido negro y bultos que crecen como si el horror quisiera devorarlos desde dentro. Cada intento de aliviarlo solo lo empeora. No importa lo que te hagan, ni lo que te cortes o enfermes, no morirás. Y si alguna vez intentas zafarte por tu mano, la cuerda se rompe, el cuchillo resbala, el mar mismo te retiene. Nadie querrá acercarse, sentirán miedo o asco. Y tus gritos y maldiciones quedarán encerrados contigo, carcomiéndote la cabeza. Y si eres codicioso, ay, cuanto más ansíes el oro, más rápido se abren las llagas y más crecen los bultos. La desesperación se convierte en un pozo sin fondo. Pero si Simón Thor escondió el tesoro, ¿por qué los hermanos están malditos? Porque cuando te amotinas y te conviertes en capitán, no solo heredas un barco o una tripulación, heredas las deudas, los enemigos y las maldiciones. El arca de Bretemas no es un botín ni un tesoro cualquiera. Es la perdición de todo aquel que la busca.
Y los Trebón ya no son hombres, muchacho. Son perros rabiosos que buscan ese maldito cofre. El hombre que me había captado en la taberna le tendió un tricornio. Sus ojos, hundidos y vidriosos, miraban con una mezcla de desafío y cansancio, como si la vida lo hubiera golpeado tantas veces que él mismo hubiera dejado de contar los golpes. ¡Hermano! ¡Ya casi está todo listo! Vosotros, dejad de perder el tiempo. Velas arriba, velas listas. Y que cada maldita rata sepa dónde meter el culo. Vamos, que el mar no espera. Primero, ajusta esas sogas y asegúrate que no quede ni un cabo flojo. ¡Rápido! Vosotros, en la bodega. Sacad los barriles y ponedlos firmes, que si uno rueda al agua no quiero veros llorar. ¡Arriba con esas velas! ¡Izad el trinquete y el mayor! ¡Y que la tormenta nos encuentre listos! ¡Rápido, joder! ¡Que no estoy aquí para mirar cómo os arrastráis como gusanos! ¡Que nadie se quede atrás! ¡Cada uno sabe su puesto! Hoy zarpan los valientes y los que no quieren manchar su honor más de lo que ya está manchado. ¡Que se queden en tierra con los cangrejos! ¡Que tiemble el mar y que la marea se lleve al débil! Apenas había pasado un día de nuestra partida. Intentaba dormir entre dos barriles llenos de algo que en algún momento había sido carne fresca y que ahora olía como si toda la putrefacción del mundo se hubiera concentrado en ese lugar. ¿Cómo podía haber sido tan idiota? Gonzalo Trebón había estado a poco más de un palmo de mí. Podría haberle clavado el puñal, acabar con él al instante. Pero entonces me habrían descubierto y nunca habría llegado a Ons. Un tesoro maldito por un dios que no existe. ¡Qué tontería! Lo único realmente maldito en ese barco era la conciencia de esos dos hermanos. Ambos gobernaban un barco que parecía quebrarse con cada golpe de mar. Rodrigo era, con diferencia, el más temible. Cuerpo encorvado, mano inútil, a saber de qué batalla perdida. Y una mirada capaz de medirlo todo con el cálculo más frío. Gonzalo, en cambio, era impetuoso y directo. Un lobo entre lobos. Se decía que habían nacido a un tiempo, y sin embargo, parecía existir entre ellos una distancia de años. ¿Y si Gonzalo me hubiera descubierto? ¿Y si...? Aquel grito rasgó mis nervios. A mi alrededor, los que dormían entre los barriles apenas se movieron. Hacían como si no hubiera ocurrido nada, como si el terror fuera cosa de otros y no de ellos. Sentí sus miradas sobre mí brillando como una advertencia muda, como diciendo: «Tú verás, mocoso». Subí con cuidado, dejando que la bruma de la noche y el olor del mar me envolvieran. Caminé entre sogas y barriles, buscando el origen del grito, y poco a poco distinguí que no venía del mar, sino del vientre de la turba, desde los camarotes de los Trebón. Bajé con piernas temblorosas y me escondí entre unos barriles. Desde allí podía ver lo que ocurría en la bodega. Rodrigo Trebón estaba allí, imponente y despiadado. De un gancho del techo colgaba un marinero boca abajo. Debajo de él había un barril lleno de agua de mar, negro y repugnante. Al lado colgaba una cuerda con clavos. Si soltaba el agarre, su cabeza caería de lleno en el barril. Si intentaba sujetarse, los clavos se clavarían en sus manos, arrancándole carne y hueso. Te conozco, maldito traidor. Sí, tú, con la mirada huidita. Sé lo que piensas. Planeas un motín, ¿verdad? Rodrigo observaba cada movimiento del pobre hombre con calma, venciendo su miedo, disfrutando de la desesperación que él provocaba. ¡No me mientas! Puedo oler la traición en tu sudor, en tu sangre. Cada respiración tuya me dice que quieres matarme, que quieres tener mi puesto, robar lo que me pertenece. Cada intento del marinero por no dejarse caer terminaba en un dolor nuevo. ¡Confiesa! ¡Confiesa! Venga, no tengo todo el día. Las manos ensangrentadas, el rostro surcado por el agua salada que caía del barril,
y los gritos ahogados que apenas alcanzaban a salir de su garganta. Sí, eso es. Tiemblas, lo admites. No hay palabras que puedan salvarte. No hay nada que pueda salvarte, ni tus compañeros, ni tu Dios, ni tu codicia. Oh. No me engañas. Te has confabulado con los otros, lo sé. ¿Me escuchas, verdad? Susurran en la noche, planean tu motín. Y yo los descubriré a todos. Sí, todos pagarán. Y tú, primero. ¡Vamos, cabronazo! ¡Basta ya, hermano! ¡Deja de jugar con la tripulación! Si temes que te traicionen, mátalos de una vez y no les hagas perder el aliento en vano. Somos piratas, Rodrigo, pero no torturadores. Rodrigo se giró, con los ojos encendidos, como un animal acorralado, y por un instante pareció medir si la ira de Gonzalo sería suficiente para detener su propia locura. Luego, sin mediar más palabra, levantó el filo del cuchillo y en un gesto rápido y brutal cortó el cuello del marinero. El agua del barril se tiñó de un rojo oscuro y espeso. Siempre lo digo. La muerte debe ser una liberación, no un castigo. Rodrigo, debemos hablar. He descubierto algo. Ayer por la tarde estaba echando un ojo a la mar, asegurándome de que nadie nos seguía. Y vi algo que no me cuadraba. En la aleta de babor, entre las tablas y la cuerda que colgaba, apareció un pequeño trozo de tela enganchado. Al principio pensé que sería cualquier resto que se hubiera quedado atrapado. Pero el color, la textura, no era basura. Alguien intentó desprenderse de sus pertenencias. Mandé a Méndez a cogerlo. Calzones manchados de sangre. Hermano, ¿quién no sangra en este barco? Por la entrepierna. Rodrigo retrocedió un paso, como si una sola frase hubiera invocado un mal presagio. No es solo Malfario. Hay un polizón, una mujer. Avistaremos a Ons en un par de horas. Bajaremos, la encontraremos y me comeré su corazón si hace falta. Instintivamente me tapé la boca con la mano, conteniendo el aliento, deseando desaparecer entre la penumbra. Los ojos me lloraban de miedo y cada músculo de mi cuerpo temblaba mientras los hermanos Trebón se alejaban de la bodega por las escaleras. Me quedé inmóvil, pegada al suelo. Cada respiración que contenía era un hilo que me mantenía con vida, y cada segundo que pasaba, mi miedo crecía como una ola a punto de romper. Pirate laddie, while the waves they roll. Sleep, bonny pirate laddie, ocean. Era noche cerrada cuando finalmente avistamos la isla. ¡Tierra a la vista! La luna, oculta tras nubes densas y negras, apenas iluminaba el mar embravecido. El barco dejó caer el ancla cerca del islote de Asfreitosas. El sonido metálico reverberó como un aviso de lo que estaba por venir. Todos subieron a los botes con movimientos calculados, sin un tropiezo. El viento frío y salado azotaba mi rostro mientras remábamos hacia la isla, como si el océano fuera solo un obstáculo menor frente al objetivo que nos esperaba. Al acercarnos, la silueta de la playa se hizo visible, rodeada por acantilados que se alzaban como murallas oscuras y amenazantes. El mar rompía contra ellos con violencia, consciente de que la isla no nos recibiría como invitados, sino como intrusos. Cuando los botes llegaron a tierra, Rodrigo nos hizo formar filas. ¡Quietos ahí! ¡Que no se mueva ni un hombre sin mi permiso! Si alguien se atreve a escaparse, lo hundo yo mismo en el mar. Todos permanecimos en silencio. Hemos descubierto un polizón. Sabemos quién es. Mi corazón se detuvo. Rodrigo se acercó a un muchacho mucho más joven que yo, que permanecía temblando y paralizado de miedo.
Lo agarró del brazo con fuerza, Ven aquí. levantándolo apenas del suelo. ¿Tú eres el polizón? O debería decir, polizona. Rodrigo no es él. Claro que sí, hermano. Si dudas de mí, lo pruebo. El caos que se desató con el muchacho me dio la oportunidad que necesitaba. Me movía despacio, casi arrastrando los pies, procurando que la arena húmeda no crujiera bajo mi peso. Aprovechaba para dar un paso más. ¡Quieto! Tráemelo. El muchacho solo lloraba, enmudecido por el terror. Mis manos rozaban las hojas húmedas y cada rama que se movía me recordaba que un solo sonido podía delatarme. La sangre no miente. Si tengo que matar a 100 hombres hasta que la descubra, lo haré. Rodrigo, en un movimiento rápido, le cortó el cuello. La sangre brotó como un río oscuro, tiñendo la arena. Gonzalo frunció el ceño y miró el cuerpo ensangrentado. Con una mueca de satisfacción torcida, se acercó al cadáver y bajó los pantalones del muchacho, dejando al descubierto lo que confirmaba su equivocación. No tienes un ápice de razón ni de cabeza, hermano. No ofendas, Gonzalo. No eres el único que manda aquí. Yo decido cuándo y a quién se mata. Que te quede claro a ti y a toda esta mierda de tripulación. ¿Ofenderte? Si alguna vez te creíste capitán porque estos marineros escucharan tus órdenes, fue un error. ¡Que te jodan! Rodrigo levantó la vista al instante y sus ojos llenos de rabia y locura se fijaron en mí. La luna apenas iluminaba la sombra que yo era, pero era suficiente para que la reconocieran. ¡Mira, inútil! ¡Allí! ¡Está huyendo! ¡Corred! ¡A por ella! Empecé a correr como no había corrido en toda mi vida. La arena húmeda me quemaba los pies y mis pulmones ardían con cada bocanada de aire, pero no podía detenerme. Detrás, los gritos de Gonzalo y Rodrigo se convirtieron en un rugido ensordecedor que me empujaba hacia adelante. ¡Atrapadla! ¡No la dejéis escapar! Me tropecé con rocas, con raíces que surgían de la arena, pero me levanté de inmediato. A cada instante sentía que casi me alcanzaban, que sus manos me rozaban la espalda, que sus espadas podían tocarme. El terreno se volvió escarpado. Los acantilados de On surgían frente a mí, oscuros, amenazantes. Me lancé hacia el sendero que serpenteaba hacia arriba. La vegetación se enredaba en mis piernas, las raíces querían detenerme, pero seguí trepando, agarrándome a todo lo que podía. ¡Ahí está! ¡No la dejéis subir! Mi corazón estaba a punto de estallar y mis manos sangraban por las ramas y espinas que me arañaban, pero no podía detenerme. Cada grito detrás mío me impulsaba a subir más rápido. Por fin, después de lo que parecieron horas comprimidas en segundos, llegué a la cima de la isla. Desde arriba podía ver la playa y la oscuridad donde los Trebón y sus hombres todavía buscaban, frustrados, entre la arena y la maleza. Me dejé caer sobre la hierba húmeda, intentando recuperar el aliento. Entre la niebla y las sombras, vi unas figuras que se movían lentamente hacia mí. Mi mente se negaba a comprenderlo. ¿Cómo habían podido subir tan rápido? A medida que se acercaban, mi corazón casi se detuvo. No eran ellos. Sus cuerpos se movían de manera extraña, rígida, con un vaivén torpe y descompasado. Sus ojos brillaban con una luz fría y vacía. Sus bocas entreabiertas dejaban escapar un hilo de sonido que no era humano. El miedo me paralizó por un instante, hasta que un sonido detrás de mí me obligó a levantar la cabeza. La tripulación había logrado seguirme hasta la cima de la isla. Estaban allí, respirando con dificultad, tensos, mirándome fijamente. Y entonces nos encontramos 3 bandos en el claro. Mis asesinos frente a una nueva amenaza, y yo en el medio. El silencio se hizo absoluto, roto solo por el crujido de la hierba bajo los pies de las figuras y por la respiración entrecortada de los que parecían vivos. ¡Vosotros! ¿Habéis venido a por mi tesoro? ¿Os ha guiado ella hasta aquí? Las figuras no respondieron. Se acercaban, emitiendo solo un murmullo gutural que helaba la sangre. ¡Responded, alimañas! ¡No nos hagáis perder la paciencia! De repente, una de las figuras se lanzó hacia adelante con un movimiento brusco, inesperadamente rápido, y cayó sobre uno de los hombres de la tripulación. Un grito desgarrador cortó el aire. El resto apenas tuvo tiempo de reaccionar mientras la criatura se aferraba al hombre, arrancando y mordiéndolo con una fuerza bestial. ¡Al ataque! ¡Vamos! La arena se teñía de sangre y la hierba se aplastaba bajo los cuerpos que caían.
Rodrigo y Gonzalo intentaban mantener el control, pero incluso ellos parecían sorprendidos por la fuerza y la rapidez de las figuras. El claro era un infierno. Vi a un hombre caer frente a mí. Me agaché y recogí la espada que había caído de su mano. Una de las figuras se abalanzó hacia mí. Levanté la espada con ambas manos. El golpe me hizo retroceder un paso, pero logré empujarla lo suficiente para apartarla de mi cuerpo. Las criaturas estaban ganando terreno. Cada ataque parecía apenas ralentizarlas y su número aumentaba de forma inquietante, emergiendo de las sombras del bosque y los arbustos cercanos. Gonzalo estaba acorralado contra un árbol, forcejeando con una de ellas que lo sujetaba con fuerza. No sé cómo ni por qué, pero avancé y, sin pensarlo, me lancé contra la criatura que le atacaba golpeándola con la espada. La figura retrocedió, sorprendida por mi intervención. ¡Cuidado! ¡No la toques! Antes de que pudiera reaccionar, atravesó su cabeza, arrojándola al suelo con un crujido húmedo y espantoso. Rodrigo se giró, con los ojos inyectados en rabia y miedo, y gritó: ¡Corred! ¡Son demasiados! La realidad nos golpeó con fuerza. No había posibilidad de luchar contra todas. Las criaturas nos superaban en número y en resistencia. La única opción era escapar, y rápido. Corrí sin mirar atrás, con la respiración rota y los pies tropezando en raíces y piedras mientras la noche se cerraba sobre nosotros. A cada paso sentía que una mano invisible podía alcanzarme desde la oscuridad. Hasta mis jadeos parecían una blasfemia. Fue entonces cuando lo sentí detrás de mí. Gonzalo y Rodrigo corrían también con la misma urgencia, con el mismo miedo. No me perseguían, huían. No éramos otra cosa que animales acorralados buscando un refugio. Llegamos como náufragos en un tablón de madera a una ermita, pequeña con el tejado vencido y la puerta de madera podrida colgando de un solo quicio. Entré la primera, casi a ciegas, mientras me asaltaba un pensamiento. ¡Ayuda! Cerrar la puerta. ¡Ayuda! Dejarles fuera. ¡Espera! Que las criaturas se cebaran primero con ellos. Los verdugos, los asesinos, los hermanos Trebón. El mundo sería más limpio sin ellos. ¡Espera! Rodrigo venía arrastrando a Gonzalo, que cojeaba y resollaba como un toro viejo. Un instante bastaba para empujarla con todo mi peso y echar el cerrojo podrido. Un instante. Pero no lo hice. Me mordí los labios casi hasta hacerme sangre y aparté la madera lo justo para dejarles pasar. Rodrigo irrumpió dentro, empujándome a un lado, y dejó caer a su hermano sobre las losas húmedas con un ruido seco. Gonzalo rodó de espaldas, jadeando con la boca abierta, sudoroso y desencajado. Yo me quedé junto a la pared, temblando, con el corazón en un galope imposible. Rodrigo se dobló por la cintura, con las manos en las rodillas, respirando como si cada bocanada de aire le costara la vida. Nadie dijo nada durante unos segundos. Solo se oía el jadeo áspero de los tres, mezclado con el gotear constante de agua desde alguna grieta del techo. ¿Sabes lo que son? No son hombres ya. En esta isla sopla un viento maldito, un aire feroz y caprichoso que se cuela entre los huesos de los marineros y les roba la cordura. Los vivos se extravían entre sus corrientes y cuando ya no recuerda quiénes son, el hambre les consume. Se alimentan de carne, de sangre y dejan de morir. Supersticiones de taberna. Son hombres, Rodrigo. Hombres como nosotros. Hombres no gruñen con la boca llena de entrañas. Y los hombres no se levantan después de que les atraviesen con una espada. Apreté la empuñadura de la hoja que aún sostenía, intentando no pensar en el cadáver que se había vuelto contra mí minutos antes. Rodrigo levantó la vista hacia la bóveda ennegrecida de la capilla. Por eso Simón Thor escondió aquí su tesoro, porque sabía que nadie podía llegar hasta él. Nadie cuerdo, al menos. Y los que lo intentaran acabarían como esas alimañas. Gonzalo volvió a negar con la cabeza, pero esta vez sin fuerza. Apenas un murmullo. Es imposible. No puede ser. Rodrigo se puso en pie. En sus ojos había algo peor que el miedo. Resentimiento. Ya sé lo que ha pasado aquí. Todo es por ti. Trajiste el malfario a bordo y ahora lo pagas. Sentí su mano dura aferrarme el brazo, como si quisiera arrancarme el hueso de cuajo. ¿Y sabes qué? Creo que conozco la solución. Quizás sea mejor matarte aquí mismo. O, mejor aún, echarte a esas bestias para que se entretengan contigo mientras nosotros escapamos. Una pena, tan joven y sin habernos aprovechado lo suficiente. Espera, hermano.
Antes de abrirle la garganta, quiero oír algo de su propia boca. ¿Por qué enrolarte en la turba? Por venganza. Venganza, ¿eh? Suéltala, Rodrigo. Quiero oír su nombre. Mi nombre es Inés de Thor. Eres la hija de Simón Thor, valiente malnacida. Lo sabía. Mira, como nosotros. Eso es imposible. No puede ser. Créelo, Inés. Somos los herederos legítimos del pirata más rico que hayan visto estos mares. Al principio pensábamos que todo sería nuestro. Pero nuestro padre cada vez pasaba menos tiempo en el mar y más en la tierra. Se había enamorado, decían. Y nosotros nos dimos cuenta demasiado tarde. Planeaba irse y dejarnos con una mano delante y otra detrás. ¡Mientes! Era demasiado inteligente para que cualquier motín nos sirviera de algo. Se adelantó y escondió el tesoro antes de que pudiéramos siquiera acercarnos. Cuando le degollamos antes de arrojarlo al Atlántico, nos dimos cuenta de que el único mapa posible debía estar en tierra, en la casa de su nueva familia, que nadie conocía. Hermano, ¿y tú crees que esta mocosa tiene...? Sí, yo tengo el mapa. Deberíamos matarla ahora mismo. Valiente, pero ingenua. Pensabas que podías venir aquí a buscar venganzas y saber en qué juego te metías. Danos el mapa y me pensaré si perdonarte por la sangre que compartimos. ¡Basta de palabras! ¿Queréis jugar, Gonzalo? Pues juguemos a matar. El mapa no está en un papel que podáis arrancarme. Me lo aprendí de memoria. ¡Mentirosa! Lo dice para ganar tiempo, Gonzalo. Si me degolláis ahora, nunca llegaréis al lugar exacto. Id y probad, pero sin quien recuerde las curvas de la costa, las piedras, la marca de la iglesia, os perderéis. Y podéis andar años por esas rocas hasta morir de hambre, o de la bruma, o a manos de las criaturas. ¿De veras? ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque me lo aprendí. Noche tras noche, mientras mi padre dormía o bebía, me aprendí las curvas, las marcas, las palabras que él murmuraba. Lo escuché para no ser hija de nadie al azar, para ser la que reclamara. ¿Y si miente? ¿Y si nos lleva a un acantilado y nos parte el cuello a propósito? Si lo tiene en la cabeza y dice la verdad, nos sirve viva. No es nuestra hermana, es solo un accidente. Accidente o no, es sangre, Thor. Y esa sangre podría abrirnos el camino hacia lo que nuestro padre dejó escondido. Si piensas usarme para tu tesoro, te advierto que no será tan fácil. No he venido aquí a ser un peón. Oh, Inés, querida. He imaginado que habría resistencia, pero también sé que eres exactamente lo que necesitamos. Inés de Thor, si dices la verdad y nos llevas hasta el oro, tal vez veas el amanecer. Si finges que las bestias de la isla te tengan paciencia con tus mentiras, No está a más de 1200 pasos. entonces no perdamos el tiempo. Gonzalo tomó un trozo de la camisa rasgada de Rodrigo y este, a regañadientes, desató el cinturón rajado de su cintura y se lo entregó. Ataron la tela sobre mi boca y el cinturón me quemó las muñecas hasta que dejaron de arder y quedaron dormidas. Al incorporarme, un rayo de luna se coló por la grieta del tejado y me descubrió la piel de Rodrigo. Un mapa de llagas abiertas y heridas supurantes, algunas antiguas y ennegrecidas, otras brillando con pus reciente. Ampollas reventadas, costras verdosas, carne que parecía comerse a sí misma. En su cuello, una mancha húmeda y negra. Gonzalo lo observó con satisfacción fría. ¿Lo ves? Esta isla no perdona ni a sus dueños. Tú delante, maldita, y que cada paso te recuerde que no eres libre. Me empujaron hasta la salida. Sentí entonces la hoja fría de 2 espadas rozar la carne de mi espalda. Gonzalo a mi lado y Rodrigo detrás. Si se escapa y muere, no vuelvo sobre mis pasos por nadie. Minutos después, nos adentramos en un pequeño bosque de pinos que nos dio cierta sensación de seguridad. Quítale la mordaza, Rodrigo. Ni en sueños, hermano. Ahora. Eres de cuerpo duro si crees que puedes caminar delante de nosotros sin armas con tanta paz.
Date prisa. Estoy muy tranquila. El peor de los infiernos está reservado a los traidores y a los amotinados. Entonces nos veremos allí. Porque dime, ramera del demonio, ¿qué carajo pensabas hacer cuando subiste a la turba? Rodrigo, guarda un poco de respeto. Al fin y al cabo, es nuestra hermana. Y dime, Inés, ¿qué plan escondías? ¿Matarnos a traición en mitad de la noche y luego navegar como si fueras capitana? Robaros la nave, juntar perros en Coruña y arrasar con todo lo que respire hasta no quedar más que huesos. Escucha, Gonzalo. La mocosa cree que con esas manos blandas va a izar velas y cortar gargantas. Ni para fregar la cubierta sirves, maldita ilusa. Déjala que hable, hermano. El veneno en la lengua revela lo que lleva dentro. No me sorprende. Lleva nuestra sangre. Y la sangre de los Thor siempre fue traidora. ¿Nuestra sangre, dices? Pues yo creo que esta puta no tiene ni gota que valga. Miente. La sangre la sacaré yo a tajos y veremos si canta o si muerde la lengua. Ese mapa en tu cabeza es lo único que impide que te abran canal aquí mismo. Rodrigo, no te adelantes. Ahora mismo no sirve más de escudo que de lastre. ¿Escudo? No. Esas alimañas de demonio volverán. He oído que en esta isla hay algo peor que esas bestias. ¿Qué dices, mocosa? La Santa Compaña. Patrañas de meigas y viejas locas. La Santa Compaña existe, Gonzalo. Yo la he visto. ¿Ah, sí? ¿Tú has visto una procesión de almas en pena recorriendo los caminos por la noche, vestidas de negro con velas, anunciando muertes? ¿Has visto al vivo que porta la cruz y el caldero, al que se le escapa la vida hasta que pasa su carga a otro incauto? Bueno, no. Pero tú mismo has cercenado cabezas de esas criaturas. Si eso es verdad, ¿por qué la Santa Compaña no iba a serlo? Leyendas he dicho. Seguro que eran leprosos con rabia de perro en las venas. Y, como ya he dicho, si vuelven a aparecer, ella nos dará el tiempo necesario para escapar. Claro. Os avisaré si veo alguna. ¿Cuánto hemos andado ya? ¿Queda mucho? Y no mientas, maldita. Apenas unos pasos. Tengo la sensación de que nos haces dar vueltas como borregos. Yo creo que dice la verdad, hermano. Por la cuenta que le trae. ¿La verdad? Si nos estuviera diciendo la verdad, no nos lo habría soltado tan fácil. ¿Por qué iba a guiarnos hasta el oro sin más? Una tiende a ser bastante razonable cuando tiene dos espadas a punto de clavársele en la espalda. Tal vez solo estoy intentando ganar tiempo porque sé que sois tan despreciables que os creeríais lo que fuera con tal de conseguir el arca de Bretemas. No juegues con mi paciencia, niña. ¿Qué es ese ruido? Callad y escuchad. Hermano, mira. ¿No es ese Méndez? ¡Maldita sea! ¡Se nos vienen encima! ¡Alimañas, formad círculo! ¡Nos rodean por todas partes! ¡Suéltala! Necesitamos una espada más. ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Y si se escapa? Vas a soltarla, Rodrigo. No nos sirve muerta. Está bien. Quieta, zorra. No te muevas o te atravieso. ¡Dame la espada! No la pierdas. ¡Rodrigo, déjate! ¡Conmigo! ¡Cuidado! ¡Al izquierdo! Rodrigo, protege la espada. Esas cosas vienen desde la niebla. No les miréis a la cara, asestad a la cabeza. ¡Muérase como perros! ¡Reagrupaos! ¡A la boca! ¡A la garganta! ¡Cortarles la nuca cuando aflojen! ¡Firmes! ¡Empujad! ¡Que se rompan! ¡Ya! ¡Retroceded! ¡Rodrigo! ¡Empuja! De repente, sentí un dolor que nunca antes había sentido cuando noté el mordisco de una de las criaturas en mi pierna. Me tiró con tal fuerza que rodé por la hierba. ¡Corre! ¡Son demasiados! Me tendió la mano y me agarré a ella con todas mis fuerzas. Tiró de mí con fuerza y me levantó. Salimos corriendo juntos, hombro con hombro, mientras detrás las criaturas rugían y la noche se preñaba de los gruñidos de aquellas bestias. Salimos del bosque. No podíamos estar lejos. Gonzalo estaba un par de pasos delante, con los hombros tensos, girándose para asegurarse de que lo seguía. Levanté la espada frente a mí, apuntando directamente a su pecho. Desde luego, eres digna hija de mi padre. Así agradeces que te haya sacado de allí. No necesitaba que me sacaras de ningún sitio. Yo creo que sí. ¿Y Rodrigo? Rodrigo sabe muy bien cuidar de sí mismo. Seguramente aparezca de repente con un cinturón hecho de las cabezas de esos despojos que antes se hacían llamar hombres. ¿No vamos a volver a buscarle? ¿Quieres hacerlo? No.
Escucha, Inés. Deja de apuntarme. Ni loca. Hazme caso. ¿Qué ganaría con matarte? Me quedaría solo, sin saber llegar al tesoro, sin saber dónde está mi hermano. Sería un necio si prefiriera acabar con la última persona de mi sangre. ¿Y a ti qué te importa acabar conmigo? Hasta hace unas horas no sabías ni que existía. Sí lo sabía, Inés. Siempre lo he sabido. Es solo que pensé que estarías más segura sin nosotros. Sin vosotros. Llevo muchos años intentando dar contigo. Pues te has afanado muy poco, a mi parecer. Cuando nacimos, lo hicimos a la vez. Nuestra madre murió en el parto. Padre, Simón Thor, tuvo que hacerse cargo de 2 bocas a las que apenas podía alimentar en un barco, entre tantos viajes y tanta codicia. ¿Pretendes darme pena? Nos crió en la mar, entre cuerdas y amenazas. Era orgulloso. Un hombre que enseñaba con golpes y con honra torcida. Prefería una daga a una palabra. Nos templó para esto. Nos enseñó a leer las cartas, a contar la marea. Nos forjó como herederos, no como hijos. Y su ambición no era pequeña. Planeaba hacerse con el arca de Bretemas, con ese cofre. No solo soñaba con oro, soñaba con poder. Comprarse 3 navíos, uno para mandar en la costa, otro para abrir rutas, y él al centro, tirando de todos como el hilo que mueve el saco. Entre los 3 dominaríamos los mares hispánicos y más tarde cruzaríamos hasta el Caribe y nos convertiríamos en la ley que otros temieran. ¿Y por qué tanto empeño en esa dichosa arca de Bretemas? España, Inglaterra, hasta los puertos de Flandes. Todos guardan tesoros inimaginables en sus cámaras. ¿Qué sentido tiene arriesgarlo todo por un cofre? Porque el arca de Bretemas no es un tesoro en sí, niña. Dentro no hallarás montones de doblones ni joyas para coronas. En su interior solo descansa una cosa. Una moneda. No fue labrada por manos humanas. La forjaron los maestros enanos para Odín mismo, el padre de todos los dioses del norte. Una pieza única, templada en fuego divino. Pero Leif Erikson, el explorador, la robó. Y la ira de Odín cayó sobre él como tormenta sobre mástil. Para librarse, hizo un pacto. Entregó su alma al diablo a cambio de protección contra la furia del dios más temido. El único dios que existe es Dios, el que todos conocemos. Tengo años de sobra como para afirmar que eso no es cierto. Suponiendo que existan, ¿una moneda podría valer tanto como para robar a los dioses y vender tu alma al infierno? Toca esa moneda y el mundo te regala oro, hermana. Cuando una mano la roza, el metal engendra riqueza para el que se atreve a tocarla. Moneda tras moneda, metal lloviendo sobre tus manos como si el mar vomitara doblones. Pero el precio es tu alma, no de un pellizco, de a poco, como quien gasta céntimos sin ver la cuenta hasta que ya no queda nada. El cuerpo no resiste, la carne se corrompe desde dentro. Aparecen llagas que no cierran, la mirada se vacía y el hombre se convierte en un saco de hambre con nombre. Por eso Rodrigo siempre fue problemático. ¿Problemático? Rodrigo siempre tuvo el estómago demasiado blando para la piedad. Desde crío mostraba un gusto especial por la violencia más cruda. Al principio eran pajarillos, gatos, perros callejeros, hasta que se cansó de eso. Después fueron marineros. Nuestro padre lo sabía. Por eso le prohibía los burdeles y las tabernas. Cada vez que Rodrigo cruzaba una puerta, dejaba tras de sí un reguero de cadáveres y sangre. Y eso, Inés, cuando apenas teníamos 15 años. Fue por esa época cuando zarpamos los 3 con la tripulación hacia el norte, a las tierras de nieve y hielo. Noruega. El viaje fue duro. Días de tormentas, noches heladas. Pero
Pero lo encontramos. Y al principio fue todo bien. Hasta que nos cruzamos con el navío del capitán Chevalle, uno de los perros más temidos de la asamblea de hermanos. Él y su jauría querían arrebatarnos el arca. Hubo batalla. Nuestro padre salió herido casi de muerte, pero conseguimos escapar. Atracamos en tierra firme y él tardó más de una década en recuperarse de aquellas heridas. Y en ese tiempo naciste tú, hermana, mientras nosotros seguíamos aguardando en la mar, llenando las bodegas con botines y oro. Cuando nuestro padre volvió con nosotros, ya no era el mismo hombre. Donde antes había músculo y fiereza, encontramos un cadáver andante, las pústulas en la piel, las llagas supurando. La carne misma delataba lo que la moneda había empezado a cercenarle desde dentro. Y fue entonces cuando me confesó sus sospechas. El tesoro no traía más que ruina, que no era oro, sino veneno con brillo. Me juró que lo escondería y que después se retiraría de la piratería para siempre. Y dijo algo más, que 3 personas de la misma sangre lo habían robado y solo 3 podían devolverlo. Pero desconfiaba de Rodrigo, de su sed, de su furia sangrienta. Por eso se guardó el secreto. No nos revelaría jamás el escondite hasta no oír de nuestra propia boca el juramento de que lo devolveríamos al diablo. El burato de infierno. Exactamente. También me confesó que había tenido una hija, tú, y me rogó que jamás se lo dijera a Rodrigo. No habría dudado en usarte, romperte o matarte con tal de alimentar su hambre. La noche en la que nuestro padre me lo contó, Rodrigo escuchó más de lo que debía. Enfureció. Convenció a la tripulación de que Simón Thor quería guardarse el botín para sí, que pensaba dejarnos a todos en la miseria, y organizó el motín. Lo degolló allí mismo, frente a nosotros, y lo dejó caer al Atlántico como si fuera un saco de lastre. Pero en su rabia no pensó que con él se hundía también el secreto del escondite del tesoro. Pero Rodrigo no tenía la moneda. Entonces, ¿por qué? Te lo dije, Inés. Las maldiciones también se heredan. ¿Y queréis recuperar esa moneda? ¿Por qué? Echa la ley o echa la trampa. En Foz encontramos a una bruja. Dijo que al final de todo, el diablo solo quiere un alma. Rodrigo cree que si le ofrece un alma a cambio podrá quedarse con la moneda. Y teniendo 30 marineros en nuestro navío... Pero todos han muerto. Exacto. Creo que tiene intención de que ahora tú seas esa alma. Valiente traidor, hijo de puta. No te preocupes, Inés. No permitiré que Rodrigo te haga nada. ¿Y por qué no? ¿Vas a encadenarlo? Ni siquiera sabemos si sigue vivo. Porque hay algo que podemos hacer. Devolver ese arca al burato do inferno. Eso romperá la maldición. Y cuando la maldición muera, Rodrigo quedará débil, sin excusas ni fuerza. No sé si se llevará lo que queda de él. Solo quiero salvar a mi hermano. Me da igual el oro o las riquezas. ¿Y por qué debería creerte? ¿Para qué me quieres, Gonzalo? Nada te impedirá partirme la garganta cuando te haga falta. No soy tan estúpido como para creer que te mataré y con ello ganaré algo. He gobernado un barco con un hermano toda mi vida. Sé lo que pesa una mano aliada. ¿Eso significa qué? Te necesito. Porque eres sangre de Thor y porque tras tantos años ya estoy harto de compartir el mando con un loco. Si quieres, puedes ser quien sustituya a ese caos. Suena bonito dicho por la boca de un verdugo. Si te mato ahora, no volveré a encontrar el arca. Si te cuido, consigo lo que quiero. Y luego, te dejo elegir. Mando o nada. ¿Y si elijo nada? Entonces te juro que morirás con la mayor atención que sé dar. Tú decides, Inés de Thor. La voz de Rodrigo rebotó entre los pinos antes de que lo viéramos. Apareció cojeando, con un corte en la sien y la camisa manchada de barro y sangre, pero con la mirada aún desafiante.
Antes de que pudiera decir palabra, Gonzalo se deslizó detrás de mí y su espada fría se afiló en mi cuello, aprisionándome como un hierro. ¡La tengo, hermano! Maldita rata, hija de... Confía en mí. Tenemos que acabar con esto cuanto antes. Hacemos lo que vinimos a hacer y dejamos esta isla maldita. De acuerdo. Encontraremos el arca y partiremos. ¿Y sabemos dónde está? Que lo diga ella. Está allí, cerca del burato de infierno. Una sonrisa torcida cruzó el rostro ensangrentado de Rodrigo. Entonces no perdamos más tiempo. Avanzamos los tres entre las sombras hasta que el aire se volvió espeso y el rumor de los gritos se hizo insoportable. El abismo estaba delante, negro y vivo, como si respirara. Bueno, ¿y dónde está? Clavé la mirada en la estrella del norte, que temblaba sobre la boca del burato, y tragué saliva antes de hablar. Clavando la mirada en la estrella del norte, enfrentad la boca del infierno. Retroceder 30 pasos, que cada punzada en vuestro cuerpo sea sello y señal de la maldición que guarda este lugar. Me puse firme frente al hueco. La boca rugía debajo de nosotros. Respiré hondo y seguí las instrucciones. Avancé, retrocedí, sintiendo la tensión como un hilo cortante que atravesaba mi cuerpo. Llegué a un punto donde la tierra parecía vacía, sin señales, sin promesas. Creí haber fallado. Sabía que me estabas mintiendo, sabandija. Su mano me agarró de la pechera tirando de mí con fuerza. Dio un traspié. Un clavo oxidado y torcido nacía de la tierra como un colmillo del infierno, y su pie se empaló con un chasquido que cortó la noche. Joder. Esperad. Ese clavo no es casualidad. ¿Qué quieres decir? Que marcaba algo. Mirad cómo sobresale. Justo aquí. Es un indicio. Empezamos a escarbar con las manos. La tierra húmeda y fría cedía lentamente bajo nuestros dedos. Entre piedras sueltas y raíces apareció un trapo raído con unas iniciales bordadas. S, D, T. Lo desdoblamos con cuidado y dentro, descansando como un secreto guardado por siglos, estaba un pequeño cofre, oscuro y pesado, cubierto de polvo y tiempo. Fui a abrir el cofre justo cuando... No lo toques. Rodrigo se detuvo un instante. Luego sus ojos se llenaron de lágrimas y una risa rota escapó de su garganta mientras me la arrancaba de las manos. Por fin la tenemos. El arca, nuestra salvación. Cada latido, cada respiración. El recordatorio del precio que pagué por tocar lo prohibido. Y ahora al fin tengo la manera de sobrevivir. Sin pensarlo, comenzó a dirigirse hacia la boca del burato, con el cofre bajo el brazo, deseando deshacerse de su destino. Por fin me libro de esto. ¡Ni se te ocurra, Rodrigo! Gonzalo, vamos. Estamos a 2 pasos de terminar con esto. Llevo años buscando ese cofre como para ahora tirar todo ese esfuerzo por la borda. Basta con un sacrificio. Cógela a ella. Es sangre, Thor, hermano. Con eso será suficiente. ¡Cierra la boca, Gonzalo! No tienes idea de nada. Esto es por mí. Solo por mí. Mírame, hermano. Estoy tratando de salvarte. Pero tienes que entenderlo. Si no cedes, terminarás consumido por lo que más temes. Solo yo sé cómo evitarlo. No me importa. Me salvaré yo mismo. Y no dejaré que me obligues a traicionar a nadie. ¿Y qué más da ya? Si hace falta sangre, que la haya. ¡Cállate! Y ni siquiera mires a la niña. No te importa ni un poco. Solo te importa tu culo. No digas tonterías. ¡Que no diga tonterías! ¿Quieres que te lo recuerde bien, hermano? Fui yo quien cortó la garganta de padre aquella noche. Me obligaste. Me pusiste el cuchillo en la mano y me mandaste a hacerlo. Me dijiste que era por el plan, por el oro, por mi futuro. Y lo hice por ti. Sí. Fue así. Fuiste un peón útil. Un peón que sangró. Me pediste la traición y te la puse en la palma de la mano. Tú siempre fuiste el segundo, el que llegó detrás por error. No deberías haber nacido, hermano, y el mundo te lo recuerda a cada paso que das. Siempre fuiste flojo, un remiendo blando en la tripa de nuestra sangre, y jugué contigo como el gato con el ratón, probando hasta dónde resistías. Y... qué curioso.
Resistías lo justo para servir. Tú solo eras la herramienta que mejor se adaptaba al mango. Te dije que cortaras la garganta de padre porque era la pieza que faltaba en el tablero. Y tú lo hiciste. Ojalá te pudras, Rodrigo. Ojalá la maldición que te quema por dentro te consuma de una vez y se lleve todo ese miedo que arrastras. Y no me dolerá verte partir. Recuerda esto. Te forjé y te usé. Y si ahora la moneda te reclama, no vengas a llorar a mi puerta. Puedes desear que me pudra, pero yo seguiré de pie mientras respiro. Siempre tan arrogante, Gonzalo. Creíste que podrías jugar con todos y salir indemne. Y tú nunca fuiste suficiente. Siempre segundo. Siempre temblando. Siempre viviendo en mi sombra. Toda tu vida has manipulado, Gonzalo. No tienes honor. Si no fuera por la maldición, ya te habría hundido en la tierra y yo seguiría vivo para vengarme. Eres un monstruo. Pero sin mí, nada sería tuyo. Vas a saber lo que es bueno. Cada uno intentando atravesar no solo el metal, sino el orgullo del otro. Rodrigo retrocedía, atacaba, se giraba. Gonzalo se movía con precisión cruel. Cada estocada era medida para hacer daño y humillar. Podía ver cómo la tensión los transformaba en bestias, cómo sus ojos brillaban de odio y miedo, cómo cada golpe hacía que retrocedieran y avanzaran, buscando la mínima grieta para acabar con el otro. Bajé la mirada y entonces lo vi. El cofre. Estaba en el suelo a unos metros, medio cubierto de arena y sangre. Parecía más pequeño que antes, pero su peso en el aire era insoportable, como si la isla entera girara en torno a él. Es ahora o nunca, pensé. Los dos estaban demasiado ocupados intentando matarse. Podía arrastrarme, cogerlo y salir corriendo hacia el bosque, hacia la playa, hacia cualquier sitio. Me agaché. Respiré hondo y avancé, paso a paso, con el pulso tan alto que sentía que me explotaría en las sienes. No tienes remedio, Gonzalo. Y tú creyendo cada palabra. Siempre fuiste un niño. Mi mano rozó la madera del cofre. Era áspera, fría, como un trozo de hielo arrancado del infierno. Lo agarré con fuerza y lo levanté apenas unos centímetros, pero pesaba como si llevara dentro las entrañas de un gigante. Entonces un sonido me hizo girar. ¡Gonzalo! ¡Hermano! Gonzalo había empujado a Rodrigo hasta el borde mismo del burátodo inferno. Allí, la tierra desaparecía en un abismo negro del que brotaba calor y un rugido sordo, como la respiración de un monstruo dormido. Hermano, por favor, ten piedad de mí. Soy tu hermano. Por favor. Siempre lo he pensado, hermano. La muerte debe ser una liberación, no un castigo. ¡Gonzalo! Mi corazón se detuvo. El cofre tembló entre mis manos y por un instante todo quedó en un silencio mortal. La brisa nocturna parecía contener la respiración. El mar retumbaba abajo y yo apenas podía moverme, paralizada entre el miedo y la incredulidad. Gonzalo respiraba con fuerza, apoyado en el borde del burato, observando la caída de su hermano con una sonrisa cruel. Coge el cofre. Levántate. Vamos. ¿Eso es todo? Ahora lo entiendo. Quieres lo que te da la moneda, pero no quieres tocarla. Tienes miedo. No es miedo, es prudencia. Yo soy el pirata más feroz que ha conocido este mar. Y si piensas que porque mi padre se folló a una ramera voy a tener contigo la menor consideración, estás muy equivocada. Entonces mátame, pero no esperes que me doblegue. No lo haré, Gonzalo, ni por tu sangre, ni por la mía, ni por ninguna maldita moneda. Gonzalo se abalanzó sobre mí y me agarró del cuello. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, porque lo que me heló la sangre fue ver sus manos. Antes seguras y dominantes, comenzaron a hincharse. La piel se agrietaba como corteza quemada, supurando un líquido negro y espeso que se mezclaba con la sangre de sus propias heridas. Esto no puede.
¡Maldita sea! Las llagas se extendían por sus brazos, el pecho y el rostro, cubriéndolo como una segunda piel enferma. ¡Maldita sea! ¡Esto arde! Sus uñas se quebraban en intentar rascarse, arrancando más carne, y cada movimiento parecía dolerle el doble. Su pecho se hinchaba y contraía violentamente, como si la vida misma se le escapara a cada instante. ¡Maldición! ¡Maldito infierno! Esto no puede ser. Estoy pudriendo. Se retorcía en el suelo, arrastrando los pies, dejando un rastro de pus y sangre, mientras sus gritos resonaban como un coro de condena. De repente, un murmullo se levantó en la noche. Un cántico bajo que parecía surgir de todas partes a la vez. Mi corazón se encogió. La bruma se agitaba y allí, al fondo, entre la neblina y la luz de la luna, apareció una procesión de figuras vestidas de negro, con velas temblorosas en las manos. Gonzalo palideció de repente. Sus ojos se abrieron como platos y un escalofrío le recorrió la espalda. No puede ser. Antes de que pudiera reaccionar, se lanzó hacia el cofre, intentando agarrarlo y huir como un hombre perseguido por su propia condena. Pero, desde el otro lado, surgieron las criaturas. Sus garras arañaban la tierra, sus gruñidos retumbaban en la noche. Nos rodeaban. Gonzalo y yo quedamos acorralados, un extremo del círculo de horror cerrado por el abismo y la procesión de sombras al otro. ¡Inés! ¡Haz algo! ¡Cógelo! Yo me quedé inmóvil un instante, observando cómo su máscara de valentía se deshacía ante la verdadera fuerza de la maldición que nos rodeaba. El cántico de la Santa Compañía se intensificaba y la bruma parecía moverse hacia nosotros, como si quisiera tragarnos enteros. No hay salida. ¡No! Levantó su espada temblorosa y empezó a lanzarla al aire, atacando sombras invisibles, como si la violencia pudiera conjurar la seguridad que ya no tenía. Cada golpe estaba lleno de rabia y miedo, pero era inútil. De repente, como guiado por un hilo invisible, comenzó a moverse sin rumbo. Sus pasos tambaleantes le guiaban hacia el borde del burato do inferno. La tierra bajo sus pies parecía viva, empujándolo, obligándolo a avanzar. Cada zancada lo acercaba más al abismo. Las criaturas se remolinaban a su alrededor y la procesión de sombras parecía presionarlo desde todos los flancos. Su espada caía y se levantaba, golpeando al aire, mientras sus ojos brillaban de terror y locura. Y entonces cayó. Toda la maldición de la isla lo hubiera arrastrado hacia el borde del abismo. Gonzalo y el cofre desaparecieron en la boca del burato do inferno, sumidos en un silencio que solo la noche y el murmullo del abismo podían llenar. Me levanté y corrí como no había corrido en mi vida. Tomé las riendas del timón. El viento golpeaba mi rostro y el barco crujía bajo mis pies, cortando las olas como un filo de acero. No sé cómo escapé de aquel infierno. No sé cómo abrí el cofre, cómo cogí la moneda y sobreviví a aquella isla. Pero lo hice. Miré mi moneda, miré mi barco y sentí
que todo era poco castigo para el poder que ahora corría por mis venas. ¡Capitana! ¿A dónde ponemos rumbo? ¡Poned rumbo a Tortuga! Me han dicho que es un lugar estupendo. Capitana, su mano tiene una llaga terrible. He dicho que pongáis rumbo a Tortuga, panda de perros sarnosos. Que el mar tiemble y que la marea se lleve al débil. La Isla de los Locos. Una historia escrita por Alejandra Romeo, narrada por ella misma y dirigida y producida por Nacho Vega. Alejandra es Inés de Tor y Nacho, los hermanos Trebón. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales Me Cago Vivo Podcast para no perderte nada. Nos vemos en el siguiente capítulo, si te atreves.